Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pertenecientes a la Unidad Académica Preparatoria Los Mochis. Somos del grupo 3-3 de la materia Formación Ciudadana impartida por la maestra Alma Liera Caro. Nuestro tema es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mi nombre es Millán Peñuelas Valeria Carolina y espero disfrute de nuestra presentación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente el país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos asimismo, fija las bases para el gobierno, y para él organizaciones de las instituciones en que el poder se asienta, y establece en tanto que Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Mi nombre es Osuna León María José y les voy a hablar sobre la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123. Esto se llevó a cabo producto de las demandas de las clases populares que protagonizaban la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que en ellos contienen 136 artículos y 19 transitorios. Martínez Correa Jesús Antonio. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas, al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. ¿Cómo se divide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? La Constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. Es Miranda Sánchez Naumenel. La Constitución está conformada por 2 partes, la dogmática y la orgánica. En la dogmática quedaron consignados los derechos y sus garantías. Se reconocen derechos y libertades sociales. En la parte orgánica corresponde la división de poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. La parte dogmática de la Constitución Política de los Mexicanos. En su parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta cada mexicano. También establece los diferentes tipos de acción limitativas del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados del texto constitucional. Es decir, la dogmática está encargada de todo tipo de derechos de los que debe de contar el mexicano, y la orgánica nada más está encargada del funcionamiento de las instituciones y la división política que debe de tener la institución de cada estado. Mi nombre es Nevares Osuna Angeliane. Título primero. El título primero se divide en 4 capítulos que contienen 38 artículos. El primer capítulo es de los derechos humanos y sus garantías, que es del artículo 1 al 29. Capítulo 2, de los mexicanos, que es del artículo 30 al 32. Capítulo 3, de los extranjeros, ese sería del artículo 33. Y por último, capítulo 4, de los ciudadanos mexicanos, y es del artículo 34 al 38. Osorio Burgueño Maralicet. Parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte orgánica de la Constitución de 1917 anuncia la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la corona de gobierno. Además, contiene un capítulo que inicia las partes integrantes de la Federación. En esta parte también se consagra la división de poderes y se señalan las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes: Constituciones 1857 y 1917, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, antecedentes históricos de los derechos humanos y por último los derechos del niño. Soy Ochoa Ruelas Ramón Antonio y les voy a hablar sobre la estructura de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Parte dogmática. Contiene los primeros 29 artículos, los cuales son las garantías individuales. Parte orgánica. Se refiere a la estructura y organización del Estado, así como las autoridades y su competencia. Título primero. De las garantías individuales. Título segundo. Soberanía nacional y forma de gobierno. Título tercero. División de poderes y normas. Título cuarto. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Título quinto. De los estados de la Federación. Título sexto. Del trabajo y prevención social. Título séptimo. Provisiones generales. Título octavo. La reforma constitucional. Por último, título noveno. La inviolabilidad de la Constitución. Título 1. Artículo 0138. Título 2. Artículo 3948. Título 3. Artículo 49-107. Artículo 4. Artículo 108-114. Título 5. Artículo 115 y 122. Título 6. Artículo 123. Título 7. Artículo 124-134. Título 8. Artículo 135. Y por último, título 9. Artículo 136. Mi nombre es Palafox Pineda Julio Alejandro y en esta canción les vengo a hablar sobre la jerarquía de leyes, los principios y el orden jerárquico. Los reglamentos y decretos en México. En primera instancia existe un orden jerárquico normativo que evidentemente se encuentra descrito en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cuenta con el siguiente orden jerárquico, que es número 1, la Constitución Federal. Por número 2 se encuentran las leyes federales y los tratados internacionales. En el número 3 se encuentran las leyes ordinarias. En el número 4 las normas reglamentarias. En el número 5 las normas municipales y en el último puesto se encuentran las normas individualizadas. Y aquí en este gráfico se muestran de manera en sentido formal algunas de las leyes. En el número 1 está la Constitución. Número 2 se encuentran las leyes orgánicas y especiales, que estas se vienen refiriendo a las leyes federales y tratado internacional. En el número 3 las leyes ordinarias. En el número 4 se encuentran los decretos legales, que estos vienen siendo las normas reglamentarias y municipales. Y en el número 5 los reglamentos, que son las normas individualizadas. Y esta es la jerarquía de leyes formales y materiales en un gráfico.